El conflicto bélico al que hemos asistido entre Israel y Hamás creo que tiene una explicación que es mucho más amplia de lo que hemos tratado hasta el momento. De hecho, cada vez estoy más convencido de que es un episodio más dentro del gran juego que se está produciendo en la región del Medio Oriente y Norte de África, y que se produce entre tres grandes fuerzas geopolíticas que se enfrentan para dominarla: Turquía, Israel e Irán, que tienen intereses distintos y pugnan por tratar de hacerlos prevalecer con alianzas, acciones e iniciativas. Pero en segundo plano tenemos a las naciones de la península arábiga, que juegan un papel secundario, pero que ayudan a facilitar el alcance de las pretensiones hegemónicas de las naciones principales. Y por lo tanto tienen una gran importancia, porque crean redes de alianzas que pueden llegar a amplificar la capacidad geopolítica de una de estas potencias hacia el exterior de sus fronteras. En los tiempos recientes, Israel se ha visto muy beneficiada por los distintos avatares de la historia, y podríamos decir que es la que va ganando claramente en la carrera. En primer lugar, porque de las grandes naciones que podían amenazarla directamente, ninguna está en capacidad de hacerlo. Es el caso, por ejemplo, de Egipto, gracias primero al acuerdo que firmaron ambas naciones en 1979, pero también porque la posibilidad de que se hubiera instalado en Egipto un gobierno de carácter islámico a través de la hermandad musulmana quedó truncado por el golpe de Estado llevado a cabo por al-Sisi. En segundo lugar, los Estados Unidos quitaron del tablero de juego a otra de las amenazas, a Irak. Y por otra parte, tanto Libia como Siria han entrado en procesos autodestructivos que aún no se han resuelto totalmente. Obviamente sería muy interesante estudiar cuál fue la participación de Israel en estos sucesos, si es que hubo alguna, pero esta no es la cuestión que estamos tratando en este vídeo. Así que los enemigos activos que quedan de Israel en la zona son, por una parte, el enemigo tradicional, que es Irán, y por otra parte un enemigo sobrevenido, que es Turquía, que desde que Erdogan dirige sus destinos se ha convertido en un actor geopolítico con intereses propios en el Mediterráneo, y que además es muy activo en toda la región. Pero para desgracia de Israel y de su ya famoso trilema, cohabita con una realidad que le es perturbadora, es decir, que le limita y le debilita hacia adentro y hacia afuera. Y aquí estoy hablando de Palestina. El problema palestino que se niegan a solucionar los israelíes y que cada vez lo están enquistando más, por una parte les limita, porque territorialmente es obvio que Israel tendría un interés en extenderse hasta las riberas del río Jordán. Pero por otra les debilita, porque puede fraccionar las alianzas que permiten la expansión geopolítica de Israel hacia las naciones árabes más próximas, pero especialmente porque debilita la unión con la Unión Europea y, por supuesto, con los Estados Unidos. Para Irán, sin embargo, la cuestión es hacer progresar su revolución islámica hacia fuera de sus fronteras, razón por la cual en ese intento ha estado fomentando el hostigamiento a Israel con la financiación de un movimiento suní como es Hamás, pero también hostigando a las monarquías árabes suníes a través del apoyo material y financiero a los hutíes en Yemen, uniéndose a Qatar frente al resto de las naciones de la península árabe y también a los alawítas en Siria, que hay que recordar que son herederos espirituales del imán chií Ali al-Hadi. Además, Irán extiende su influencia por otras regiones, como son el Asia Central, el Magreb o incluso el Sahel. Y aquí es donde entran en juego nuestros actores secundarios. La revolución islámica iraní supuso un cambio desestabilizador de la región, tanto por la aspiración internacionalista de la revolución, como por su capacidad real de tener una hegemonía en la zona. Esto se ha puesto de manifiesto en diversas direcciones, pero muy espectacularmente en el programa nuclear. Porque uno de los objetivos estratégicos de Irán es el de hacer caer a las monarquías árabes de carácter suní para incorporar a sus poblaciones al proyecto revolucionario islámico que ellos mismos promueven. Y esto ya se vio en las primaveras árabes, y en cómo las apoyó en un intento de desestabilizar a esas monarquías, sobre todo en el Golfo Pérsico. Y por lo tanto parece lógico que no le tengan un especial cariño. Por otra parte, en los últimos años hemos visto también a Irán muy activa en tentar cómo puede influir en el tráfico del petróleo en el Golfo Pérsico. Os acordaréis de las minas que algún submarinista se dedicaba a poner por encima de la línea de flotación de estos buques. Así las cosas, el resurgir de los persas ha llevado a que las monarquías árabes buscaran algún árbol bajo el que cobijarse. Un árbol en realidad con dos ramas. Por una parte los Estados Unidos y por otra Israel. Aunque el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre estas naciones árabes e Israel es un fenómeno reciente, los contactos diplomáticos informales se han sucedido desde mediados de los años 90. Como por ejemplo en 1994, cuando Emiratos Árabes Unidos utilizó a un profesor universitario para conocer la opinión de Jerusalén sobre la posibilidad de que Abu Dhabi comprara aviones F-16 a los Estados Unidos. Otro cambio que favoreció, por así decirlo, el que los vientos hayan soplado en otra dirección,
fue la muerte del rey Abdullah Abdulaziz en Arabia Saudita y la llegada a los entornos del poder de Mohammed bin Salman, que tiene una posición más pragmática en su relación con Israel. Por otra parte, las primaveras árabes también resquebrajaron la unidad de las naciones árabes. En concreto, provocó la ruptura entre Arabia Saudita, Emiratos, Bahrein, Egipto, todos ellos con Qatar. Porque Qatar había apoyado los alzamientos populares de las primaveras árabes a través de su televisión Al Jazeera y por la convergencia que en esa estrategia había tenido con Irán. Una ruptura que de hecho le iba a lanzar en brazos tanto de Irán como de Turquía. Y no es raro, porque los países árabes decidieron realizar una guerra comercial contra Qatar, que encontró especialmente en Irán una solución a los problemas económicos que esto les estaba produciendo. Y esto llevó a incrementar de forma notabilísima tanto las exportaciones como las importaciones al país persa, en la medida en que se desplomaban completamente las exportaciones e importaciones con los países árabes. Otros problemas también aconsejaban a los países árabes del Golfo Pérsico limitar el crecimiento de Irán mediante una aproximación a los israelíes. Y aquí podemos poner dos ejemplos. Por una parte, Emiratos Árabes Unidos tiene una disputa territorial con Irán por 3 islas que fueron ocupadas por este país en 1971, y por el otro lado hay que recordar que Bahrein fue en tiempos del Shah de Persia la 14ª provincia iraní, razón por la que este país ve a Irán como una amenaza, incluso para su propia existencia. Otro país que también ha establecido relaciones diplomáticas con Israel, aunque esté situado en África, es Sudán. Y es que Sudán ha visto cómo se debilitaba su relación con Irán, aunque es cierto, no con Turquía. Hubo un revuelo muy grande cuando se decidió que Turquía interviniese en la recuperación de las ruinas históricas de la isla de Suaquín, en el Mar Rojo, y que llevó a declaraciones y recelos de todo tipo por parte de las naciones árabes que afirmaban que Turquía estaba expandiéndose militarmente por el Mar Rojo. Claro que la situación de Sudán ha cambiado mucho después de la caída del régimen de Bashir, que estaba muy alineado con Irán, pero que ahora ha cambiado completamente, estableciendo relaciones diplomáticas con Israel y girando hacia los Estados Unidos para evitar sus sanciones económicas, de manera que su situación mejorara debido a la ruptura del país. Ya sabes que el país se partió en dos y de que los recursos hídricos quedaron en manos de Sudán del Sur. Una cuestión también muy interesante de la que hablaremos, como siempre, os digo, de casi todo en otra ocasión. Así que ante esta situación de avance de Irán, las naciones árabes vieron que les era especialmente interesante unirse al poder regional hegemónico de la zona, que en este caso es el papel que juega Israel en toda esta historia. Sé que todas estas circunstancias han ido favoreciendo la posición geopolítica de Israel desde hace mucho tiempo, pero especialmente ha cristalizado a finales del año 2020 con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, con Emiratos, con Sudán, como os estoy contando. Health, clean environment, safe environment. Así que no resulta descabellado, por lo menos en mi opinión, juzgar la estrategia de Hamás como una extensión de la estrategia de Irán por tratar de romper esos vínculos y por lo tanto por el intento de debilitar la posición de Israel en toda la zona. De hecho, se podría decir que Israel está reaccionando como su enemigo pretendía, es decir, tan exageradamente que se haga muy difícil para la opinión pública árabe e internacional y por lo tanto para quienes soportan sus alianzas con gobiernos occidentales y árabes, justificar precisamente el mantenimiento de esas alianzas. Obviamente uno de los objetivos claves consiste también en romper la política estadounidense en la zona, y que, como sabemos, se había alineado con los intereses de Netanyahu. Lo cual no es muy raro si tenemos en cuenta que el suegro de Donald Trump, Charles Kushner, es íntimo amigo de Netanyahu. Y de hecho, ya desde hace unos meses estaba en marcha la presión sobre la administración Biden para que cambiara por completo la política respecto de Israel. Y un ejemplo es el trabajo del Carnegie Endowment for International Peace, publicado el 19 de abril de este año. En ese trabajo se demanda un cambio de perspectiva en el conflicto que seguramente ya habréis escuchado. Un cambio en el que no nos centremos en la cuestión de un Estado o dos Estados, sino la cuestión de los derechos humanos. En concreto, que se protejan los derechos de los palestinos a que se les permita la libertad de movimiento, que se elimine la discriminación política a la que están sometidos en Israel, pero también en sus territorios, y que se acabe con la ocupación de los terrenos que están en disputa, ya sea en Cisjordania o en Jerusalén Este. Obviamente en ese proyecto es importante revertir el plan de Donald Trump, Paz por Prosperidad, que se enunció en enero de 2020. Y sobre todo volver a financiar la Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, que Trump dejó de pagar en 2019 precisamente para presionar
a las autoridades palestinas y forzarles a la aceptación de su plan. Por otra parte, el plan que se está proponiendo defiende también la necesidad de implementar un proceso democrático en Palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, realizando elecciones, lo que implica permitir el voto en Jerusalén Oriental, así como reconocer que los territorios de la Cisjordania, incluida la zona C, son territorios ocupados y no parte de Israel, porque Trump aceptó que los bienes producidos en la zona C se etiqueten como Made in Israel. Hay que recordar aquí que en los acuerdos de Oslo de 1993 se reconocen tres tipos de territorios en Cisjordania. La zona A, que son los territorios administrados y protegidos por los palestinos. La zona B, que son administrados por los palestinos, pero en donde todo lo referente a la seguridad está en manos de Israel. Y otros administrados y defendidos o protegidos por Israel. Estos últimos son el área C, que es donde Israel realiza sus asentamientos. Aunque esto solo da para otro vídeo, porque aquí es donde están las vallas, los muros, los checkpoints y la política de expansión territorial de Israel que tiene. Las elecciones también tendrían como objetivo recuperar la representatividad política dentro de Palestina, ya que como no se han realizado desde 2005, no está claro cuál es la preferencia que existe entre los palestinos, si por la Autoridad Palestina, es decir, la OLP, que es la que la gobierna, o por Hamas. Y por otra parte, para que los israelíes la acepten esta propuesta, apuestan por la presión contra Israel a través de sanciones. Sobre esto habría que decir mucho y analizarlo en más detalle, pero la dificultad obvia es el poco deseo que tienen los israelíes por hacer esto. Porque, por ejemplo, en 1978 solamente había 7.800 israelíes en Cisjordania. En el año 2000 eran cerca de 200.000. Y en 2019 llegan a más de 440.000. A los que habría que sumar los israelíes que tienen o están en asentamientos en Jerusalén Este, que suman otros 200 y pico mil más, es decir, casi 700.000 israelíes que hoy en día viven en estos asentamientos. Así que esto es lo que tenemos, un juego a muchas bandas en el cual alguien ha hecho un movimiento para producir cambios. Si empiezan a aparecer grietas en las alianzas que se formaron bajo la administración de Donald Trump, la estrategia de Hamas habrá conseguido uno de sus objetivos. En segundo lugar, habrá que ver cuál es la evolución del proceso democrático palestino, que quedó obturado por la decisión de Mahmoud Abbas de retrasar las elecciones que iban a realizarse entre mayo y julio de este año, para ver si triunfa Hamas e Irán completa el control de Palestina, y por lo tanto tiene un dominio más completo de esta herramienta de presión, que es quizá la más poderosa que tiene contra su mayor adversario de la región, que obviamente es Israel. Así que, como veis, la situación está lejos de haber completado todo su desarrollo. Y aún creo yo que quedarán semanas y a lo mejor meses para que veamos cuáles son los efectos de la acción de Hamas y del sacrificio que ha impuesto a su propio pueblo, ayudado por el que yo creo que es un error estratégico de Israel, que ha estado seguramente favorecido por la posibilidad de que se vuelvan a repetir elecciones, como ya os he contado en otras ocasiones. Y por lo tanto, por el beneficio que pudiera tener para Netanyahu realizar esta respuesta militar tan contundente como es la que se ha producido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya veis que no va a ser el último seguramente en el que tratemos el tema de Israel y Palestina, por desgracia para los que son víctimas de este conflicto, que en apariencia parece irresoluble. Yo nací con este problema y parece que moriré sin ver su solución. Así que espero que hayáis aprendido algo nuevo con este vídeo. Os propongo, si os ha gustado, que os suscribáis, que deis el botón de like, que activéis las notificaciones y que lo compartáis en vuestras redes sociales. Y nos vemos muy pronto.